¿Cuál crees tú que es el mayor problema de la humanidad? ¿La droga? ¿El paro? ¿Las enfermedades? ¿La degradación de la naturaleza? ¿Los misiles nucleares? Sin embargo, el mayor problema, el primer problema, es el hecho criminal de condenar a 2/3 partes de la población de la Tierra a morir de hambre. No es un desafío, no es una preocupación masoquista, es el mayor crimen de la historia de la humanidad. Con los pobres de la Tierra. Frente al robo del norte al sur. Cada minuto, 90 personas mueren de hambre. Millones de seres humanos, países enteros, malviven en estricta miseria en América Latina, África y Asia. Enfermedades superadas por la ciencia hacen estragos en la población. Así, el tracoma lo sufren 400 millones de personas, estando afectados el 78% de los niños de África del Norte. Para 3.000 millones de personas, el agua potable es un artículo de lujo al que no tienen acceso, y el agua contaminada se convierte en el verdugo de más de 10 millones de personas cada año. Las ideologías y racismos desencadenan guerras genocidas, de manera que la crueldad de la guerra de Indochina, y en especial en Camboya, ha superado a la de los campos de exterminio nazis. El analfabetismo, la información tendenciosa y la escasez de medios para desarrollar la propia cultura afirman la manipulación de las conciencias. Las dependencias económico-políticas y los intereses de los países enriquecidos provocan gobiernos donde los tiranos de todo signo reprimen los brotes de libertad y lucha por la justicia. La miseria económica impera en la mayor parte del globo. La India continúa con su renta per cápita estancada en $200 y tiene muy pocas probabilidades de llegar a los 300 en el año 2000, mientras los países enriquecidos pasarán de los $14.500, condicionando así la existencia de 570 millones de seres humanos que diariamente sufren de desnutrición. Más de 200 millones de niños están subalimentados. Y sin embargo, los países empobrecidos cuentan con una gran riqueza. Son grandes productores de cacao, plátanos, café, cítricos, arroz, azúcar, oleaginosas, algodón, caucho, tabaco. Algunas de sus regiones son capaces de producir varias cosechas al año. Su subsuelo es rico. Extraen de él níquel, cobre, bauxita, hierro. ¿Por qué entonces se está cometiendo un crimen tan horrible?
¿Por qué un mundo que puede alimentar, según la FAO, entre 16 y 40.000 millones de personas condena a morir de hambre a la mayoría de los 5.000 millones que lo habitan? ¿Por qué asesinaremos este año a 25 millones de niños? La respuesta es clara. Los países enriquecidos robamos a todos aquellos países que continua y progresivamente hemos empobrecido. Entre el 25 y el 40% de la riqueza de los países enriquecidos proviene del robo, afirman los economistas, que añaden la dificultad de dar cifras más concretas. Los mecanismos en que se basa este robo son fundamentalmente el comercio internacional, con una regulación hecha por y a medida de los países enriquecidos, imponiendo los precios tanto de las materias primas como de los productos elaborados. Las instituciones financieras, que manejan con mano de hierro los créditos e intereses a estos países para su expolio. Los representantes internacionales de este robo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y su repercusión más clara, la deuda externa. Siendo esta de tal envergadura que los países robados no son capaces de hacer frente ni siquiera al pago de los intereses que genera. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. El dominio de la tecnología, que controla y privatiza la capacidad del hombre para actuar sobre los bienes económicos. Todo ello en el ambiente de una economía de guerra planificada, al precio de $1 millón por minuto. De tal manera que con los gastos en armamento de 11 días se solucionarían las necesidades urgentes en alimentos, agua potable y educación. Es una situación de imperialismo neocapitalista que denuncia Juan Pablo II cuando dice: Las naciones pobres, no solo por falta de alimentos, sino también por falta de libertad y de otros derechos humanos, juzgarán a aquellos pueblos que les privan de esos bienes, arrogándose el monopolio imperialista de la economía y de la supremacía política a expensas de los demás. El soporte práctico de este neocapitalismo ladrón lo encontramos en la trilateral, como instrumento político de dominación bajo apariencia de democracia burguesa.
Las multinacionales, verdaderas máquinas de extracción sistemática de la riqueza para responder a las crecientes necesidades de los que más tenemos. La universidad, madre de las multinacionales y creadora de una técnica por y para las necesidades de los enriquecidos, y que se mantiene en la más estricta ignorancia de los verdaderos problemas de la humanidad. El control de la conciencia, para permitir a los que robamos seguir disfrutando plácidamente del botín y sostener la impotencia de los robados a rebelarse. Esto se realiza tanto por el control imperialista de los medios de comunicación como por los modos de vida impuestos. El consumo pasa a ser la razón de vivir para millones de seres. La manipulación de lo religioso, por medio del espiritualismo desencarnado y el secularismo confesional para impedir la respuesta al hermano. Podríamos resumir esta estrategia con la que proponía a la trilateral su ideólogo Brzezinski. A. El control de los propios países dominantes y la progresiva desintegración de los estados nacionales. B. La penetración en los países socialistas. C. El control de las presiones de liberación y cambio en los países del tercer mundo, que pasa por la eliminación de la presión demográfica y por la desviación de la presión revolucionaria. Esta estrategia ya ha tenido sus frutos. Control riguroso de la información y de los modos de vida. Hambres controladas. Guerras provocadas. 60 millones de abortos al año previamente planificados. Este es el crimen que tratamos de ocultar. Así creamos o nos aferramos a mitos sobre el hambre, el incremento de la población, la producción escasa. A mitos sobre las guerras en estos países, sobre la corrupción de los gobiernos. Prometemos ayudas como el famoso 0,7%, con la terrible contradicción de que nunca se promovieron tantas ayudas al tercer mundo como en este último decenio, y sin embargo, nunca se desarrolló tan progresivamente el hambre y la miseria. Manipulando el lenguaje, hablando de países en vías de desarrollo, de voluntariado, de animadores, de desequilibrio, de comercio desigual. Dirigiendo la opinión pública hacia problemas de segundo o décimo orden. Desarme nuclear, OTAN, Pacto de Varsovia, derecha, izquierda. Todo para esconder un juicio claro que en boca de un economista, José Luis San Pedro, sería:
A nuestros abuelos, el hambre podía suscitarles solamente compasión y caridad, pero no les creaba angustia, puesto que la consideraban natural e inevitable. A nosotros nos la presentan como técnicamente suprimible, y por eso ha de llevarnos al asombro, la indignación y la rebeldía. Todo para esconder aquella pregunta que resuena desde hace siglos con diferentes formas y que nace de la fraternidad entre los hombres. ¿Qué has hecho de tu hermano? ¿Qué has hecho de tu hermano? El Padre Común continúa incansable preguntándonos por los demás hombres. ¿Qué has hecho de tu hermano? Al comienzo, el hambre se hace sentir constantemente, ya sea cuando se trabaja, se descansa o se duerme. Incluso en los sueños se hace presente. ¿Qué has hecho de tu hermano? El vientre pareciera que grita, luego se hincha. El cabello se vuelve gris, la piel se agrieta. El sujeto siente como si le estuviesen devorando las entrañas. ¿Qué has hecho de tu hermano? Pero llega un momento en que se pierde el hambre. El dolor ya no es agudo, se hace sordo. Un día, el hambriento ya no se levanta. Todo su pensamiento se eclipsa en un chisporroteo de centellas dolorosas. ¿Qué has hecho de tu hermano? Pausas definidas y separadas en el ritmo respiratorio. La cabeza se inclina hacia atrás. La mandíbula queda colgante. Los ojos se apagan. La pesadilla se convierte en frío estupor. Y ese hambriento muere, sin ruido, acurrucado. Ni siquiera puede protestar o rebelarse. En este problema todos estamos implicados, individual y colectivamente. Unos por ladrones, por colaboradores del robo, por cobardía ante el robo. Otros por robados, por aplastados, por asesinados. Y en el problema también todos tenemos algo que hacer. Todo está por hacer. En el plano cultural, crear formas de vida autogestionarias, romper la manipulación de la conciencia, desenmascarando las tácticas del sistema, promoviendo asambleas y reuniones informativas a todos los planos y trabajando en la realización de medios de comunicación al margen de censuras legales y reales. En el plano político, presionar a los países ladrones para que dejen de robar, puesto que es condición previa para iniciar la restitución, única vía para plantearse la solidaridad. Ello mediante la objeción fiscal, el voto en blanco si ningún partido explicita su programa de restitución o la creación de grupos de conciencia y acción política que se planteen la desobediencia civil mediante la no violencia activa. En el plano económico, boicotear a las multinacionales. Desde no beber Coca-Cola a no comprar nada anunciado por la publicidad. Y sobre todo, rompiendo el consumismo para desarrollar al máximo la gratuidad. En el plano religioso,
cultivando una espiritualidad de encarnación en los pobres como proceso de conversión a Jesús de Nazaret y a nada ni nadie más. El Jesús que sigue gritando a unos: tuve hambre y me disteis de comer, y a otros: tuve hambre y no me disteis de comer.